Estamos ante la presencia de lo que podríamos catalogar como neofolclore. No puedo seguir escuchando, la verdad, no me esperaba que ocurriera esto. Gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima. Chao. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente al maravilloso cantante y compositor Milo J. Esta vez con una canción que se llama Bajo de la piel, de su último disco La vida era más corta, que me lo han recomendado muchísimo, así que vamos a ver con qué nos encontramos. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que... Muy bien, entonces la canción arranca en la primera frase con el título de la misma, que tiene unos tatuajes bajo de la piel. Hablará en todo caso de la tradición, de sus raíces, de lo que lleva dentro de sí mismo y que puede transmitirnos tan alegre y amablemente como hace siempre, aunque en el canal solamente lo hemos escuchado con 2 de sus canciones de la presentación en vivo que hizo en el Estadio de Morón, si mal no recuerdo, que si no viste ese video análisis lo vas a tener por acá arriba o debajo en la descripción. Fíjate que comienza con una guitarra muy bellamente tocada. Me gusta. Arranca en sol menor. Creo que era la misma tonalidad o estaba en re menor en el que estaban las otras canciones. No lo recuerdo, pero en el video lo vas a tener. Continuemos escuchando a Milo J. No cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio. Si hay algo que me gusta de la forma de cantar que tiene Milo, además de que es muy hablada por momentos, es que tiene unos graves como muy pesados. ¿Viste? Cuando va a los graves no tiene ningún tipo de inconvenientes y luego llega a unos medios agudos muy interesantes. Para mí es un barítono muy hecho y derecho y además me gusta que cante. Y fíjate que en cuanto a la armonía, es decir, a los acordes, sol menor, fa mayor. Puede ser un la 7 o do sostenido disminuido, pero se escucha esto que va hacia el re menor. Entonces, para mí, efectivamente, esta canción está en re menor porque escuchamos un acorde que es dominante que resuelve en el re menor, pero paradójicamente comienza en el 4º grado. Muy interesante, Milo. Señoras y señores, estamos ante la presencia de lo que podríamos catalogar como neofolclore. Me gusta mucho que Milo haga esta combinación entre folclore, entre nuestras raíces musicales tradicionales y la música urbana contemporánea de alguna manera, porque incorpora elementos de la producción musical actual, contemporánea, con rasgos folclóricos, y eso lo hace muy propio, muy auténtico y muy distinto al resto de los artistas de la escena mainstream actual, porque Milo J claramente pertenece a la escena mainstream y sin embargo hace algo muy propio y me parece muy cercano en este sentido a otros artistas como Trueno, por ejemplo, que también retoma cosas de lo folclórico y lo combina con lo contemporáneo, lo cual es maravilloso. Y fíjate cómo en esta suerte de estribillo aparece toda la banda, el bombo legüero marcando el ritmo tremendamente bien, la guitarra más rasgueada, el bandoneón que escuchamos ahí firuleteando por todos lados, lo cual hace que el sonido sea muy característico y autóctono también. Ojo de cielo nocturno que indican mi turno de... Como decíamos antes, en términos de producción musical está todo muy bien hecho y fíjate cómo poco a poco va dosificando toda la información de la canción para conservar nuestra atención sobre la misma y que todo resulte no solamente artísticamente interesante, sino muy atractivo. Es una canción que uno puede escuchar prácticamente en cualquier contexto, pero me parece que es, por lo menos gracias a esta canción lo voy a decir, es uno de esos discos que uno tiene que sentarse a escucharlo de corrido una tarde de domingo mientras toma mate bajo la higuera que tengo ahí en el fondo de casa, que me parece muy significativo todo esto porque afortunadamente los artistas más jóvenes están trayendo nuevamente esta idea de el álbum conceptual, es decir, de una propuesta artística, de un producto cultural completo que uno necesita de alguna forma entender o al menos escuchar completamente para asimilar el mensaje que el artista quiere transmitir a través de eso. Así que, gracias Milo. Todas son luces y soles, pero es un embole si no hay don.
Esto es un embole si no hay dónde ir. Efectivamente, Milo, estoy completamente de acuerdo con vos. Si todavía no lo hiciste, recordá que tenemos otros análisis de Milo J que vas a encontrar por acá arriba o debajo en la descripción. Y si te interesa colaborar con la creación de contenido del canal, recordá que podés convertirte en miembro del mismo presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además los videos, reacciones, análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos y sin estos cortes comerciales que debemos hacer por cuestiones de copyright. Así que continuemos escuchando esta ya maravillosa canción de Milo J que se llama Bajo de la piel. Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron. Hermosa transición. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva de lo que estamos escuchando, porque de repente ahí apareció un bajo ominoso que probablemente desde el teléfono celular no se pueda escuchar como corresponde, pero de repente se hizo silencio, se fue la banda y escuchábamos un pum, pum, un bajo hipersonante justamente en la zona de los graves para dar la introducción a un nuevo estribillo. Y fíjate que está muy bien llevada toda la canción en el sentido de que hay un montón de partes, pero todas son coherentes consigo mismas, unas con otras, y las transiciones no son forzadas, sino que por momentos, como en el de recién, son sorpresivas, pero a la vez, una vez que uno llega a ese lugar, dice: esto era esperable, pero afortunadamente lo era porque habla de que está muy bien hecha la canción en todos los sentidos. ¿Dónde estabas? Okay. Fíjate que muy de fondo se escucha, además del piano. Es maravilloso todo esto porque hace una combinación muy interesante de todo el aparato compositivo folclórico, muy tradicional, muy bien utilizado, y de repente te mete cosas que no son propias del quehacer armónico, es decir, en cuanto a los acordes del folclore, sino que viene de otros lados. Acá hay una gran combinación también con, como decíamos antes, con la música urbana contemporánea. Hay algo de rock por ahí metido también, porque estos cortes tan abruptos con cambios que uno no se espera también son parte de la tradición de nuestro rock nacional, el cual también se ha brevado mucho del folclore nacional, lo cual es maravilloso y es un artista auténticamente argentino. Me gusta mucho esto. Cualquier otra recomendación al respecto, por supuesto que es más que bienvenida debajo en los comentarios. También lo que estoy notando es que en las canciones de Milo hay partes que son muy altisonantes para hacer un pogo tranquilamente, porque en el estribillo puedes hacer un pogo folclórico que es maravilloso, y de repente tenés partes un poco más solemnes como la que estamos escuchando en este momento, en el que todo parece apaciguarse, relajarse un poco, como la calma que antecede a la tormenta o la tempestad, porque luego la onda de audio se agranda, así que vamos a ver hacia dónde nos lleva esto. Tengo unos tatuajes bajo de la piel. No puedo seguir escuchando, la verdad no me esperaba que ocurriera esto. Gracias por tu tiempo, nos vemos la próxima. Chau. Ponele voluntad. Señoras y señores, Milo acaba de hacer una modulación al final de la canción. Esto es maravilloso, pero no moduló cerca, se fue. Es tremendo esto. Fíjate que el bandoneón está el taran 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 taran. Se fue a si bemol menor. Recordemos que estábamos en re menor. Hizo una modulación por tercera cromática, se llama. Saltó del re menor al si bemol menor. Es una modulación muy utilizada de repente en la música para cine. Así que además de música folclórica, música urbana contemporánea, también tenemos música cinematográfica. Todo en este combo perfecto que es esta canción de Milo. Estamos cerca del final de la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Me está gustando mucho esto, así que gracias por seguir recomendándome a Milo. Cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio. No me siento propio, eso es muy interesante que lo mencione, porque creo que él hace música muy propia, pero siempre hay algo debajo de nuestra piel que está haciéndonos mella, que a veces nos hace un poco de ruido cuando nos encontramos en un lugar que de repente no lo sentimos tan propio porque creemos realmente, y así lo sentimos, que nuestro lugar propio es justamente en otro lugar, que no es más allá, siempre el lugar propio es más acá. Por eso es necesario ser y estar presentes en el lugar que habitamos, y me parece que ese es uno de los grandes mensajes que Milo nos deja con la música que hace, que es posible habitar esta maravillosa tierra y hacer gala de lo que nos es absolutamente propio e identitario, y eso es muy bello. Quise más despacio y el tiempo no falta.
Quise ir más despacio y el tiempo nos falta. Las letras de Milo también están buenísimas. Ten en cuenta que acá nos encargamos más de escuchar y analizar lo que pasa musicalmente. No nos metemos tanto en las letras de las canciones, pero si te interesa que hagamos algún análisis y reacción de alguna canción de Milo, donde también hagamos esta suerte de disección o análisis de las letras más en profundidad, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Y me gustaría que también menciones cuál es tu canción favorita del disco, para que ocasionalmente podamos escucharla. Y esta canción maravillosa de Milo finaliza de la siguiente manera. Maravilloso. También me hace acordar a otros dos artistas argentinos en particular por esta raigambre folclórica que tienen y por esta combinación con sonidos más contemporáneos, que son Gustavo Santaolalla por un lado, que seguramente lo conoces porque también hace música para cine, y por supuesto al inefable Lisandro Aristimuño, del cual te recomiendo Mundo Anfibio, que es un discazo donde mezcla muchísimo folclore y música experimental y que está buenísimo. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Milo J con su canción Bajo de la Piel. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.